comenzando siendo las 10:07, darle la bienvenida a todos los asistentes, agradecer como siempre a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay por el apoyo a este ciclo, que hoy llega a su última etapa y bueno, lo decimos con un poquito de nostalgia, porque bueno, hemos estado muy cómodos y contentos desde la Cámara de Eventos del Uruguay poder empujar este ciclo y hacer este aporte en lo que es capacitación. Desde la Cámara y como presidente de la misma, les quiero agradecer a todos los que han estado, veo a personas que veo que han estado en muchas de estas conferencias y otros que se han incorporado hoy. Esto es un recurso que nosotros seguramente en el segundo semestre vamos a repetir algo por el estilo o algo similar. Nosotros tenemos la capacitación y formación permanente, y la Cámara, en las circunstancias que está pasando, que todos sabemos, tanto acá como en todas partes del mundo, la dificultad o la imposibilidad de hacer eventos, bueno, haremos eventos online como estos, que creo que también son válidos. Así que de mi parte quiero ser muy breve, decirles simplemente que los que quieran saber sobre la Cámara de Eventos del Uruguay, nos pueden seguir en las redes nuestras, que en algún momento ahora las chicas lo van a poner en pantalla, las redes de la Cámara, para que las tengan y las puedan seguir y estar al tanto de lo que estamos haciendo y de lo que, si no aparece la placa ahora, la ponemos al final. Yo quería, antes de presentar a nuestro expositor de hoy, cederle la palabra a alguien que fue fundamental. Ahí está la placa de la Cámara, donde en todas nuestras redes, para que nos puedan seguir y estar al tanto de lo que estamos haciendo. Como les decía, le quiero ceder la palabra a alguien que ha sido, yo diría que fundamental para que este ciclo fuera exitoso, y es Andrés Silva Arancibia, que además de ser el fundador de Flow Marketing y haber sido quien convocó a todos los speakers que estuvieron en este ciclo, fue uno de los expositores, ha estado en casi todas las charlas, el cual también marca el perfil que tiene Andrés, de alguien que sabe mucho, de una gran humildad, y ha estado acompañando siempre a la Cámara de Eventos y a la Cámara de Comercio. Entonces me parece que es de orden en esta última jornada. Doy la palabra a Andrés. Andrés, yo en el escenario. Andrés, ¿me estás escuchando? Bueno. Germán, disculpa, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí. No, un pequeño problema de conexión. No, dar las gracias a todos los asistentes. Creo que acá lo más importante es la audiencia que ha estado muy fiel a este ciclo de 6 webinars. Dar las gracias también a ambas cámaras, a la Cámara de Comercios y Servicios del Uruguay, a la Cámara de Eventos del Uruguay, que está liderada por ti, Germán. Y también dar las gracias, a todos los expertos, speakers que han pasado, que han sido de altísimo nivel en todas sus áreas de especialidad. Y qué mejor que cerrar con un grande, no solamente desde la perspectiva teórica, sino que desde la perspectiva práctica y con un conocimiento internacional de lo que es disrupción y transformación digital, que es Juan José de la Torre, que además es prácticamente amigo de Flow Marketing. Es siempre un honor escucharlo y siempre trae cosas tan potentes y tan valiosas para todos los que estamos en el mundo de las empresas. Es eso, siempre dar las gracias a Uruguay, que siempre hace las cosas bien, y hemos podido realizar eventos desde 2017 presenciales, y hoy día con esta alianza con las cámaras, poder hacer esta experiencia digital para todos ustedes. No tengo más palabras que de agradecimiento a todos los que han hecho posible esto, incluyendo a la audiencia que ha sido tan fiel. Gracias, Andrés.
Bueno, les confieso que me dio bastante trabajo resumir el currículum de Juan José de la Torre, que es muy vasto, pero ya Andrés adelantó algo de su perfil, algo vieron en la placa de promoción. Yo quiero agregar que Juan José de la Torre cuenta con más de 20 años de trayectoria creando y transformando negocios en Europa, América, África, Medio Oriente y Asia. Ha sido speaker en más de 200 conferencias alrededor del mundo y destacado entre los 18 líderes de transformación digital del mundo. En 2019 regresó a Chile, su país de origen, con el objetivo de contribuir a la transformación digital en América Latina junto a Virtus Partners, asumiendo el rol de Managing Partner de Virtus Digital. Iniciativa que combina estrategia, creatividad, innovación y tecnología para transformar organizaciones de la región, mejorando exponencialmente la eficiencia de sus procesos, engagement, sus colaboradores y la experiencia de sus clientes y usuarios. Además es director académico de transformación digital de la Universidad Adolfo Ibáñez, asesor del BID en temas de innovación y transformación digital. Previamente, líder de transformación digital de IBM para Medio Oriente, África, Turquía y Pakistán, y tuvo otros cargos de alta responsabilidad en multinacionales como Orange, Elia Sonera, Etisalat Strategy. Asimismo fue asesor de las Naciones Unidas y de la OCDE en materia de telecomunicaciones, movilidad e innovación, y ha sido profesor de posgrado de prestigiosas escuelas de negocios. Emprendedor y mentor de emprendedores. Juan José fundó y vendió 3 startups, ha sido mentor de más de 150, inversionista ángel en 14 y parte del directorio de 11 aceleradoras de negocios. Además fue impulsor de 2 de las aceleradoras más importantes en Medio Oriente, entre ellas la primera enfocada en mujeres, y lanzó los equivalentes de Spotify, PayPal y Netflix en la región. Su carrera le ha valido el reconocimiento de entidades de alto prestigio tales como Forbes, Financial Times, la Fundación Bill y Melinda Gates. Asimismo ha sido autor de numerosos artículos sobre tecnología, innovación y emprendimiento, publicados en Entrepreneur, de Huffington Post, Fast Company y Vice, entre otros. JJ posee un MBA de INSEAD, máster de la SALE, es ingeniero industrial de la UAI. Ha trabajado en 4 continentes y más de 20 países. Este es un resumen de todo lo que JJ, como le decimos, porque tenemos el privilegio de conocerlo, ha hecho en su carrera. Y yo me siento muy, muy halagado por conocerlo, por haber estado con él en Asunción en un evento de Flow Marketing, por haber estado con él en esa conferencia, por haber conversado y por conocerlo y saber de su capacidad, humildad y todo lo que sabe y lo que está dispuesto a compartir. Así que sin más preámbulos, como le decimos nosotros con todo cariño, JJ, yo el escenario. Oye, muchísimas gracias, y realmente después de tremenda presentación, pues me siento un poco inundado de tan buena vibra. Así que vamos a seguir esa onda, como decimos en Chile, para precisamente la conferencia que quiero hacer, que los que han podido estar en mis conferencias anteriormente habrán visto que me gusta que sea lo más interactiva posible, que dejemos harto tiempo para preguntas, para interactuar, para que hablemos de los conceptos, y que de cierta manera pues creemos una conversación, que es como lo más importante. Hoy les voy a hablar de lo que hemos titulado el LATAM Digital Revolution, con esta R un poco especial, pues tiene 2 visiones que vamos a ir viendo en esta conferencia. Primero, la parte de evolución, que implica un estado inicial y cómo vamos a apalancar tecnologías digitales habilitadoras para movernos a un nuevo paradigma. Y el otro, el de revolución, que es más bien romper con las estructuras actuales, romper con los core de negocio, romper con cómo tomamos las decisiones, cómo nos hemos comportado, incluso lo que nos ha hecho exitosos hasta el día de hoy, para reinventarnos, que es una palabra que está muy en boga, que se usa muchísimo, pero que como vamos a ver un poco más adelante, realmente pocos lo están utilizando.
Voy a hablar muy brevemente de nosotros, no me voy a volver a presentar porque realmente entre Andrés y Germán, pues como dicen los españoles, se pasaron 3 pueblos en la presentación, pero sí importante aquí, les dejo mi email, mi web y mi Twitter, de manera que podamos seguir la conversación y hacer eso, conocernos, conversar, como decía Germán y Andrés también lo comentaba, yo volví hace 2 años a Latinoamérica, después de pasar 20 fuera, y volví precisamente para estar en foros como este, participar, conocer gente como ustedes, ir apoyando a nuestro continente en esta reevolución digital. Algunas de las cosas que hacemos, yo estoy en una consultora que se llama Virtus Partners, donde tenemos Virtus Digital. Virtus es un spin-off de McKinsey que nace hace ya 14 años y se extiende en la región trabajando y colaborando con organizaciones en hacer esto que es transformarse, evolucionar y básicamente cómo darle la siguiente vuelta a las organizaciones. Cuando yo llego creamos Virtus Digital y realmente hemos roto de cierta manera récord de crecimiento y sobre todo de impacto. Hoy en 2 años ya hemos hecho 22 proyectos, que es muchísimo, en 5 países, y lo que estos proyectos tienen en característica es que estamos haciendo transformación del core de los negocios o estamos creando elementos disruptivos. Y hoy les he traído, para ilustrar algunos de los conceptos que vamos a ver hoy, algunos ejemplos de cómo creamos transformación, cómo creamos disrupción. Como decía Germán, lo que hacemos es algo bastante difícil y es precisamente lo que vamos a buscar lograr en transformación digital, que es combinar estrategia, creatividad, innovación y tecnología. O sea, si queremos saber cómo hacemos transformación digital, es precisamente combinando capacidades que normalmente en las organizaciones encontramos que están divididas, que operan en silos, que operan incluso muchas veces en un modelo de cascada. Se define la estrategia, se define el producto, se ejecuta, luego se le ponen colores, se marketea, se vende y se hace un postventa. Esa visión muy lineal de una organización tradicional, hoy por hoy no solamente está cuestionada, sino ya no es válido. Los clientes y la forma como ellos interactúan requieren una amalgama de capacidades que esté combinada, donde la estrategia no solamente esté pensando en hacia dónde vamos, sino esté pensando en cómo vamos a ejecutar y donde realmente el cliente esté al centro de todo lo que hacemos. Algunos de los clientes con los cuales hemos hecho estos proyectos de transformación y disrupción, y lo que verán también es uno de los elementos muy relevantes cuando hablamos de transformación digital. Nosotros le llamamos esta cross-polinización. La cross-polinización es básicamente tomar capacidades de una industria y llevarlas a otra. Por ejemplo, trabajar con una gran aerolínea en ver cómo enfrentamos la pandemia, cómo enfrentamos un mundo post-pandemia, donde la interacción física y digital se entienden diferente, cómo hacemos, por ejemplo, el check-in, cómo nos hacemos cargo de un cliente cuando quiere comprar un viaje a Estados Unidos, y no solamente ahora es una transacción, y vamos a hablar de la diferencia entre clientes y audiencia. Este caso no solamente es una transacción de comprar un pasaje, sino tenemos que pensar desde qué país viene, qué restricciones sanitarias tiene ese país, al país de destino, qué restricciones sanitarias tiene, cómo nos hacemos cargo de el viaje al aeropuerto, la transición en el aeropuerto, el vuelo, la llegada al destino, la estadía en el destino y la vuelta. Son capacidades que las organizaciones normalmente no están acostumbradas a hacer. Normalmente una organización mira muy en silo lo que hace. Yo vendo pasajes, yo vendo productos electrónicos, yo entrego una cuenta a la luz, yo soy un banco, y básicamente se preocupa de entregar una experiencia. Y vamos a ver que esa entrega monolítica ya no es válida. Necesito ser capaz de hacerme cargo de esta vida, de este viaje del cliente, que es mucho más complejo y que involucra otras industrias. Entonces, volviendo a este concepto de cross-polinización, nosotros somos capaces de sacar algo de una industria, y les ponía el ejemplo de las aerolíneas, para luego llevarlo, por ejemplo, a la banca, y la banca al retail, y el retail a los seguros. Y vamos aprendiendo
de cómo van evolucionando estas soluciones hasta que le damos la vuelta y volvemos a llegar a aerolínea. Entonces, también cambia el mundo. Cambia este mundo que básicamente busca una experiencia y un foco muy vertical en industrias determinadas, a buscar más una visión horizontal de integración y de básicamente ser capaces de crear soluciones integradas. Como les decía, es un nuevo paradigma lo que estamos viviendo. Estamos enfrentando cambios exponenciales, y si algo ha hecho esta pandemia es básicamente generar una noción de crisis permanente. Y ojo aquí, porque muchos de los clientes con los que hablamos dicen, bueno, es que ahora estamos en crisis, es que enfrentamos el incierto, y si nos remontamos un poco a cuál es el foco real de una organización, de una empresa, de un gobierno, de una asociación gremial, etc., no es nada más que aglutinar recursos para enfrentar el incierto. O sea, cuando hacemos planificación estratégica, cuando hacemos escenarios, cuando hacemos un presupuesto, cuando hacemos un plan, cuando hacemos una visión de evolución de un producto, lo que estamos haciendo es, de cierta manera, creando escenarios ante un incierto que no sabemos, no tenemos una bola de cristal. Probablemente, como dijo uno de nuestros colaboradores el otro día, pues si tuviéramos una bola de cristal y supiéramos lo que va a pasar, nos dedicaríamos a otra cosa. Y es crear esos escenarios. Quizás lo que vemos ahora es que eso se ha hecho más patente que nunca. Y organizaciones que básicamente trazaban una trayectoria y se preocupaban bastante poco de ajustarla, una organización incumbente tradicional, pensemos en una telco, pensemos en un banco, pensemos en un utility, una empresa que entrega agua o electricidad a nuestros hogares, pues trazaba una visión y básicamente iba como un transatlántico con mucha inercia hacia esa visión. Y respondía bastante poco a los cambios del mercado. Respondía bastante poco a la evolución de sus propios clientes o de sus competidores, porque de cierta manera las aguas estaban bastante tranquilas, y a pesar de que hubiese movimiento, pues ellos podían seguir con cierta dirección sin impactar tanto su modelo de negocio, la experiencia de sus clientes y sobre todo la viabilidad de esta empresa. Ahora, lo que ha hecho esta pandemia es básicamente exaltar 8 elementos que ya venían pasando. ¿Y cuáles son estos? Primero, nos enfrentamos a una inestabilidad constante, donde, si bien es cierto, antes como organizaciones éramos capaces de revisar nuestras prioridades cada 6 meses, cada un año algunas, incluso cada 3 años o 5 años. O sea, hay clientes que hacían sus planes de negocio a 5 años y los revisitaban cada 3. Esta inestabilidad constante hace que esos periodos de revisitación de visiones, de planes de negocio, pues sean absolutamente irrelevantes, y que tengamos que estar navegando de una manera mucho más variable y haciendo algo que las startups han hecho desde su creación, que es pivotear. Pivotear es este concepto de tener una idea, pero estar muy abierto y muy fresco a cómo esa idea está siendo adoptada, generalizada, tomada por el mercado y cómo el mercado está cambiando, mis competidores, mis clientes, incluso mis propios colaboradores, y ser capaz de adaptar esta idea. Este concepto de pivotaje lo tienen que empezar a adoptar tanto las grandes corporaciones, las medianas, como las pymes. Después ocurre otro elemento, que es esta hiperconexión. Antes hablábamos de movernos de multicanalidad, que era básicamente tener distintos canales para atender a mis clientes o mis colaboradores, a una omnicanalidad. Y la omnicanalidad se convirtió prácticamente en una religión. Clientes que me comentaban a mí que querían hacer omnichannel, que querían meterse en esta omnicanalidad, cuando no existen soluciones, no existen tecnologías, y realmente lo que la omnicanalidad hacía era crear una gran expectativa en los clientes, con un gran costo asociado para la organización y con muy poquitos casos de uso. Hoy ese camino hacia la omnicanalidad se ha cambiado por un camino de relevancia. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que hoy la interacción física y digital va a ocurrir donde haya y exista
una interacción más relevante. Y les hago un ejemplo de un banco. Antes, y antes de la pandemia, ir a un banco a canjear o cobrar un cheque era una actividad que muchos clientes hacían, era parte del día a día, era cotidiana, y una actividad que a ellos les agregaba muy poco valor y al banco le agregaba muy poco valor. Es una actividad de valor muy, pero muy bajo, incluso de mucha fricción. Voy al banco, de alguna manera llego en transporte público o privado, me estaciono, entro, me encuentro una cola, hago la cola, cobro el cheque y luego con eso pues lo reingreso muchas veces en otra cuenta, en otro banco. Esa actividad, a la luz de la pandemia, de las restricciones físicas y sanitarias que les hablaba antes, de los desafíos que la pandemia y la salud tienen, pues se vuelve una actividad ya no solo relevante, sino incluso peligrosa desde el punto de vista de salud. Con lo cual, es una actividad que los clientes no están dispuestos a hacer. Y empieza a ocurrir que las actividades de mayor valor son donde nuestros consumidores, nuestros clientes, sí están dispuestos a asumir una fricción o un costo. ¿Y cuáles son esas? Son precisamente las interacciones humanas que tienen que ver con aconsejar, que tienen que ver con conversar, que tienen que ver con hacer precisamente los elementos que nuestras interacciones humanas presenciales generan, que es generar vínculos. Entonces, ya no estoy dispuesto a ir al banco a firmar documentos, no estoy dispuesto a ir a cobrar un cheque, pero sí estoy dispuesto a ir a sentarme con un agente del banco o alguien, un representante, que me pueda aconsejar sobre algún producto, que me pueda ayudar a tomar una decisión, que por un medio digital normalmente, primero, es mucho menos personalizado y segundo, no logro tener ese nivel de interacción humana que vamos a ir a buscar. Tercero, vemos que la evolución tecnológica pues nos trae una serie de oportunidades, pero también muchísimas amenazas. O sea, el ejemplo que le estoy poniendo de esta interacción física de la banca, pues tiene su contraparte, que es un advisor o un agente de recomendaciones basado en inteligencia artificial, que es capaz de entender tus patrones de consumo, tus patrones de experiencia y aconsejarte la mejor inversión posible. Entonces, mientras un mundo evoluciona a la relevancia y a una interacción física, digital, más selectiva, hay otro mundo que aparece con tecnología que hacen un desafío y generan una oportunidad también en esto. Entonces, fíjense que son dos mundos que están chocando. Por supuesto, esto trae un nuevo comportamiento en nuestros clientes, que son muchísimo más exigentes y muchísimo más impacientes, y sobre todo por la entrada de disruptores. O sea, nosotros hablamos mucho de los disruptores digitales, que no son nada más que organizaciones, startups en su gran mayoría, que han tomado una problemática de un negocio tradicional y le han dado una vuelta con algo que el 100% de las organizaciones dice, que es centrarse en el cliente, pero menos del 10% hace, que es realmente tener propuestas de valor centradas en el cliente. Entonces, este nuevo comportamiento nace a raíz de que yo antes estaba dispuesto a tener paciencia con mi empresa de telecomunicaciones, tener paciencia con mi empresa financiera, con mi aseguradora, con la empresa que me entrega la luz, el gas, la electricidad, y más que paciencia, era básicamente decir, bueno, el costo de salida o el costo de cambio es tan alto, pero tan alto, y es tan difícil que lo acepto. Acepto que me cobren mal, acepto que el servicio es malo, acepto que doy de alta un servicio y este no se comporta como tiene que ser, acepto que para ser capaz de llevar uno de mis inquietudes o mis problemas a que sea escuchado, pues tengo que llamar 5 veces al call center, mandar 3 mails, meterme por WhatsApp, meterme por Twitter, etc. Y aún así probablemente no voy a conseguir que sea resuelto. Pero lo acepto porque no hay alternativa. La pandemia ha acelerado el nacimiento de alternativas. Alternativas que van con modelos de negocio y con experiencias muchísimo más livianas y que no hacen otra cosa más que centrarse en esta problemática y reinventar. Y eso nos lleva al siguiente, que es el rol de la empresa. Aparece un rol de una organización que tiene que estar muchísimo más integrada con su entorno, con sus stakeholders, donde básicamente vamos a ver una integración social
y donde la organización va a tener que buscar generar valor para todos, ya no únicamente un valor transaccional, sino realmente meterse en el tejido social, en el entramado social, y generar un grupo de stakeholders que se sienten satisfechos y de acuerdo a esa organización. Por supuesto, este nuevo contexto requiere que nos hagamos cargo de las restricciones sanitarias y, como les decía antes, tenemos que mirar ya el viaje del cliente, no solamente en la visión de caballo o sesgada o de tubo de nuestra organización, sino tenemos que mirar cómo llega a nuestra organización, cómo nos desenvolvemos en nuestra propuesta de valor y qué ocurre después. Los cambios regulatorios se aceleran, sabemos en varios países de Latinoamérica, y hablando de banca, que es un área que trabajamos muchísimo, por ejemplo, portabilidad financiera. Portabilidad financiera era impensable hace 3, 4, 5 años, o incluso antes de la pandemia, y hoy por hoy, los países que han activado una portabilidad financiera, pues tal como tengo una portabilidad en el mundo de las telecom, donde puedo cambiarme de manera muy fácil de una empresa a otra, pues puedo hacer lo mismo y a muy bajo costo, o incluso en algunas geografías sin costo para el cliente final, de un banco a otro banco. Esto no solamente dinamiza el sector, sino realmente obliga a los bancos a tener que hacer lo que vamos a hablar más adelante: transformarse o reinventarse. Y finalmente, como consecuencia de todo esto, pues hay negocios que se caen, modelos de negocio que ya no sirven, modelos de negocio que hay que repensar. El otro día hablaba con un director de una cadena de supermercados muy grande de Latinoamérica y me decía, pero JJ, mira el problema que tengo. Hoy por hoy, el e-commerce, el delivery, está llegando a ser casi el 30% de mi venta total. Pero ese 30% me genera pérdida. O sea, pero por supuesto, si tú lo que has hecho no es cambiar tu modelo de negocio, sino a tu modelo de negocio, que era una tienda física que terminaba pasando por la cajera o el cajero para pagar, tú ahora le has añadido un delivery que va a la casa, donde no lo puedes cobrar al precio que vale, y donde tu estructura de costos no aguanta esto. Con márgenes del retail que son del 3-5%, tú le añades delivery, le añades el costo digital, marketing digital, soporte, etcétera, y sale negativo. Entonces, nos obliga a repensar estos modelos de negocio. Y dentro de esto, o sea, yo quiero felicitar un poco lo que está haciendo Uruguay. He tenido la oportunidad en los últimos meses de acercarme mucho a el establecimiento de organizaciones en Uruguay y cómo se está creando como un polo de atracción de negocios, startups, de corporaciones para Latinoamérica. Y me parece muy bien el que ustedes pues crearon una agenda digital, una hoja de ruta muy clara, que básicamente en los 5 pilares de acción se está haciendo cargo de muchísimas de las cosas que les vengo mencionando. Y aquí tiene Uruguay una oportunidad, ya no solamente desde el punto de vista fiscal, monetario y de atracción de inversiones, sino de dar un paso gigante hacia convertirse en un polo tecnológico y de desarrollo digital para América Latina. Oportunidad que tuvieron otros, entre ellos mi país, Chile, y que no hemos sido capaces de aprovechar. Argentina, otro caso que desarrolló muchísimas buenas capacidades digitales durante los 90, durante los 2000 y hasta el 2010, y que no han sido capaces de dar un marco para que esas capacidades digitales que han sido desarrolladas pues puedan llegar a las organizaciones y puedan llegar a la sociedad civil. Así que aquí nada más que felicitarlos y decirles que sigan por este camino, porque es precisamente hacia donde hay que ir. ¿Y qué nos damos cuenta? Vemos que en Latinoamérica, y esto lo vemos en un informe que es el índice de madurez digital, que lo hemos hecho en distintos países y en algunos de esos países pues en partnership con Flu Marketing, pues lo que vemos es que el 92% de las organizaciones, a partir de la pandemia, ha acelerado sus inversiones en lo que ellos denominan digital. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que muy pocos utilizan estas inversiones realmente como una oportunidad para reinventarse, y sí va muchísimo más en comprar tecnología.
Entonces, si tú me dices, ¿dónde están yendo los millones de dólares, los miles de millones de dólares que están invirtiéndose a nivel global, y particularmente en Latinoamérica, en digital? Pues están yendo a un concepto que nosotros le llamamos digitalización, que básicamente no es ser capaces de crear nuevas experiencias, como lo vamos a ver en un momento, ni desarrollar nuevos modelos de negocio, ni crear disrupción, sino es seguir con el status quo. ¿Y por qué esto se está haciendo así? Precisamente el 70% de los esfuerzos relacionados con digital fracasan. Mal que mal, nuestros clientes y no clientes y organizaciones en Latinoamérica tienden a llamar el 100% de estos esfuerzos, y esto es algo muy curioso, o sea, cualquier cosa relacionada con una inversión digital, se le pone el apellido transformación digital, y muy pocas de estas cosas realmente son transformación digital. La mayoría de estas cosas son, como decía antes, relacionadas con digitalización. Hay muy pocas relacionadas con transformación y mucho menos relacionadas con disrupción. Entonces lo que vemos es que estamos en un momento donde los cambios que les comentaba antes, la evolución que estamos teniendo, nos está empujando a tener una reacción distinta a la que hemos tenido hasta ahora. Hasta ahora, para un retail, para un banco, era muy cómodo centrarse en digitalización, y ahora voy a hacer la distinción de estos tres elementos, donde cuando yo digitalizo algo, tomo un proceso existente y lo que hago es utilizar tecnología, plataformas para eficientarlo. El foco entonces es eficiencia, no es experiencia de cliente, no es monetización, no es un nuevo modelo de negocio, no es cambiar o transformar la organización, no es crear nuevas capacidades, sino es capturar eficiencia. Y como es capturar eficiencia, pues muchas veces el receptor de esta eficiencia es el cliente o el colaborador, y como les decía, muchas veces pues impacta negativamente la experiencia de los mismos. Y cuando vemos esto mucho más de cierta manera en blanco y negro, lo que vemos es que la digitalización no solamente es muy atractiva para los managers, y en particular para los managers de Latinoamérica, donde una de las cosas que me ha tocado ver al haber vuelto después de 20 años fuera es que existe una gran aversión al riesgo, existe una gran aversión a modificar el modelo de negocio, cambiar la experiencia del cliente. Entonces, resulta muchísimo más atractivo centrarse en digitalización, donde voy a poder obtener beneficios inmediatos vía eficiencia, que me van a ir a mi cuenta de resultados, voy a poder reportar eso y va a ser muy atractivo, y dejar de cierta manera no solamente dinero sobre la mesa, porque no estoy capturando las nuevas oportunidades, sino no estoy siendo capaz de prevenir una evolución, como les decía antes, de estos factores que me va a impactar mi modelo de negocio, mi experiencia de cliente. Y ahí donde aparece transformación. Transformación, como lo vamos a ver adelante, es centrarnos en nuestro core de negocio y evolucionar. Reinventarlo, dicen incluso algunos. Pero la palabra es cómo vamos a ser capaces de, a partir de un core de negocio que nos ha hecho exitoso, pues pensar en el nuevo modelo de negocios para ese core. ¿Cómo vamos a monetizar distinto? Como una aerolínea que ha ganado dinero vendiendo pasajes, pues puede cambiar su modelo de negocio. Como un banco que ha ganado dinero a base de comisiones y spread prestando dinero, pues puede cambiar su modelo de negocio. Como una utility, como una empresa que vende electricidad que te cobra por kilowatt vendido, pues puede básicamente cambiar su modelo de negocio a precisamente un modelo de negocio que no tiene nada que ver con eso, un ejemplo que me tocó participar, de cómo hago que consumas lo menos posible. Fíjense eso, o sea, cómo paso de intentar que consumas lo máximo, porque yo te cobro por kilowatt y tengo ganancia por cada uno, a cómo paso por que consumas lo mínimo y tengo aún más margen del que tenía antes. Es un cambio en el core, es un cambio que va a impactar el modelo de negocio, la experiencia de cliente, la experiencia de colaborador, las capacidades que estamos creando dentro, las metodologías que estamos utilizando, los procesos de decisión. Y luego tenemos disrupción, que es donde nosotros estamos especializados, donde
es explorar aquellas oportunidades que se salen del core. Son oportunidades que vemos pasar afuera y que muchas veces decimos, no, pero no tienen nada que ver con nosotros, no son parte de lo que podríamos hacer, pero si reentendemos nuestros activos, y eso es muy importante, reentender los activos que tenemos, pues somos capaces de ir y capturarlos. Un ejemplo de eso lo podemos encontrar también en la banca, donde si yo reentiendo mis activos y entendiendo mi activo más importante, la información que tengo sobre mis clientes, y tomo ese activo, que es información de cada uno de nosotros, pues soy capaz de paquetizar esa información y ser capaz de predecir la siguiente necesidad de mis clientes. Si yo sé en qué estás gastando el dinero y sé cómo cambian tus patrones de gasto, soy capaz de predecir qué productos y qué elementos vas a necesitar tú en qué momento. Y soy capaz de tomar esa evolución, esa capacidad de predicción y ponerla en cualquier cosa. En venderte un auto, en venderte un viaje, en venderte cualquier bien de consumo, incluso de salud, que básicamente te permita tener una vida mejor y ser más feliz de cierta manera. Y como les decía antes, si pensamos un poco en la historia de esto, la primera ola se llamó digitalización, incluso antes hubo un anterior, que ni siquiera pongo, que era digitación. ¿Y qué era digitación? Era cuando todo era papel y alguien llegaba con un papel y digitaba las cosas y entraba a un sistema, se creaba una base de datos, etc. Incluso tenemos algunos clientes de geografía que aún están en esa ola. Pero si vemos en cuanto a las tres olas que nos son relevantes, la primera, digitalización; la segunda, transformación; la tercera, disrupción, y estas X que vemos son el nivel de complejidad. Y fíjense esto, y acá es donde tenemos que un poco mirarnos al espejo. En Latinoamérica tenemos que de cierta manera pues hacer un mea culpa, reconocernos y hacer algo que los ingleses le llaman self-awareness, que es entender dónde estoy y cómo enfrento una problemática. Si yo hablo de digitalización, es un X de complejidad, o sea, una dimensión. Si hablo de transformación, es 5 veces esa complejidad de ser exitoso. Y si hablo de disrupción, es 10 veces la complejidad, la dificultad, el costo de fallar, etcétera, etcétera. Entonces, no es sorpresa que si tenemos una aversión al riesgo, que si no nos vemos como dice el dicho, con la espada contra la pared y realmente con un disruptor que ya nos esté pegando, como el caso de uno de nuestros clientes que llegó a pedirnos que le ayudáramos a generar una disrupción, porque básicamente había entrado un disruptor al mercado y le estaba quitando ya casi el 15% de sus clientes, y solamente ahí hubo una reacción. Antes era una mirada de, no, estos son startups, son digitales, son irrelevantes. Si no nos vemos en eso, es muy difícil que una organización realmente opte voluntariamente por transformación o disrupción. Y en mi experiencia, habiendo participado en más de 200 proyectos relacionados con transformación y disrupción, se requieren 3 triggers o gatillantes realmente para que esto ocurra. El primero es verme, bueno, los 3 son un poco relacionados con estar con la espada contra la pared. El primero tiene que ver con cambio regulatorio. Y ahí les ponía el ejemplo de la portabilidad financiera, donde yo básicamente le informo a mi banco que me voy a cambiar de banco y todos mis productos se mueven a otro banco, y donde incluso en alguna geografía el costo para mí es 0. Imagínense la dinamización que este cambio regulatorio genera en un mercado, donde básicamente yo tomo todo, viene alguien, me hace una oferta y me dice, JJ, ingresa acá tus claves del banco y vamos a hacer una importación de todo lo que tienes, vamos a ver todo lo que tienes y te vamos a proponer una mejora. O en el caso, por ejemplo, de la utility en Europa, donde tú simplemente tomas tu cuenta de la luz, del agua, la arrastras literalmente a una web, y la web te calcula inmediatamente la mejor oferta del competidor, dinamizando el mercado y con una portabilidad 100%.
Se acaba eso de que solamente en ciertas geografías, pues, tienes una empresa de agua, una de luz, una de telecom, y hay portabilidad total. Hacia eso vamos. Entonces, ese es el primer agente que genera este remesón, cambio regulatorio. Segundo, tiene que ver con la entrada de un disruptor. Puede estar regulado, puede estar no regulado. Entra un disruptor con una propuesta de valor 100% centrada en el cliente, con un nuevo modelo de monetización. Ya no te cobro por transacciones, por ejemplo, ahora te cobro como Spotify, por tiers, donde te doy incluso todo gratis, porque lo que yo busco no es clientes, sino busco audiencias. Hay otra distinción muy importante que voy a hablar en un segundo. Y tercer dinamizador es cuando dentro de la organización hay lo que yo le denomino un iluminado. Alguien que sin que haya entrado un disruptor, sin que haya una necesidad de transformación o disrupción producto de un cambio regulatorio, él ve que esto viene. Ve que estamos a 18, 24, 36 meses de esto. Y ojo, no es más que eso. ¿eh? No estamos más lejos en ningún mercado y en ninguna industria de una disrupción alta, no estamos más lejos de 36 meses. Pero nada, o sea, ese horizonte incluso máximo. Y este iluminado, como yo le denomino, pues toma de cierta manera el toro por las astas y decide iniciar un proceso de transformación o disrupción antes de que pase esto. ¿Dónde están o cómo ocurren? ¿Cuál es la dispersión de esto? Bueno, el casi 40% es producto de cambios regulatorios, el otro 40% es entrada de disruptores y un 20% es un iluminado. O sea, fíjense que el 80% de las veces estamos obligados a cambiar y evolucionar, que es transformación y disrupción, producto de un agente externo y no producto de que nosotros mismos lo queremos. Entonces, ¿cómo avanzamos? Y aquí les quiero dar algunas ideas de cómo ir hacia adelante. Primero, aparece este concepto de experiencia, donde realmente todo lo que vamos a estar creando, sea transformación o disrupción, va a girar en torno al desarrollo de una experiencia. Va a girar en torno a ser capaces de poner al cliente realmente en el centro. Y acá les mencionaba un poco esta estadística antes. Nosotros con el IMDb, que es este estudio que hacemos, lo hemos hecho en Chile, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en México, y pronto esperamos hacerlo en Uruguay. Y de estos mercados, el 100% de las organizaciones, y en cada uno de estos mercados tenemos a las top 100 organizaciones del país mapeadas. El 100% de las organizaciones declara que el cliente está al centro de todo lo que hace. 100%. O sea, pregunta, ¿el cliente está al centro de todo lo que hace? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es lo más importante para ti? El cliente. Y luego empezamos a hacer preguntas que van descremando y de cierta manera entendiendo la forma de actuar. Bueno, menos del 8% de las organizaciones de Latinoamérica, de estos países, declara que toma decisiones entendiendo al cliente. O sea, fíjense la anomalía y la inconsistencia. Declaro que el cliente está al centro de todo lo que hace, pero menos del 8%. O sea, hay 92 de 100 organizaciones que toman decisiones sin conocer al cliente. Menos del 1% utiliza la información del cliente para retenerlo. O sea, ante 99 veces que un cliente decide irse de una organización de Latinoamérica, la respuesta de esas organizaciones, y le hablo de las organizaciones más grandes de nuestros países, es predefinida. No se basa ni en las razones del que el cliente se está yendo, ni en quién es ese cliente. Entonces, claramente, declaramos que el cliente es el centro. De cierta manera nos creemos el cuento. Muchas organizaciones hacen journey maps, hacen viajes de cliente, hacen perfilamiento del cliente, pero seguimos comportándonos con una visión que es interna hacia afuera. Yo defino el producto que tú quieres, yo defino cómo te lo voy a vender y lo empujo. Entonces vemos que el cliente no está alineado con esto. El cliente no solamente es más impaciente, pragmático y rápido, busca este concepto de experiencia, quiere personalización,
quiere esta movilidad entre los canales que le hablaba antes, quiere seguridad, confianza, y quiere de una manera gestionar de manera remota esta interacción. Aparece esta visión y esta necesidad de empezar a evolucionar con algunas mejores prácticas, donde vemos que nos enfrentamos ya no solamente a una competencia directa, sino nos enfrentamos a lo que se denominan disruptores de experiencia. Son empresas que generan una experiencia que no tiene nada que ver con nuestra industria, pero de cierta manera generan un benchmark del cual nos tenemos que hacer cargo. Un ejemplo, si usted tiene un problema con Uber, por nombrar uno, esto puede ser Cabify o cualquiera, pero digamos con una de estas empresas que hacen este tipo de servicio, ustedes dan una estrella, inmediatamente saben un caso, reportan el caso en promedio son entre 15 y 20 palabras, y en menos de 30 minutos, en casi el 90% de los casos, les devuelven el dinero de la transacción que están imputando y se abre una investigación de la cual se cierra en el 80% de los casos en 24 horas y que a ustedes le informan de la situación. Ahora piensen si tienen un problema con su empresa de telecomunicaciones, con su banco, ni hablar de las utilities, agua, gas, electricidad. ¿Cuánto se demora en resolverse? ¿Cuántas interacciones tienen que tener ustedes? ¿Y cómo lo llevamos hacia adelante? Entonces, vamos a buscar crear estas experiencias wow que nos ayuden de cierta manera a hacernos cargo de esta mínima experiencia que los clientes van a buscar. Y nos encontramos con este dicho, que a mí me gusta mucho, que es la mejor experiencia siempre se convierte en mi mínimo aceptable y la peor experiencia siempre se transforma en la manera como te juzgo. O sea, tengo que constantemente estar redefiniéndome y estar avanzando. Y si no estoy haciendo eso, pues estoy teniendo un problema de la experiencia. Y acá aparece lo que yo les decía, o sea, ya no vamos a hablar de productos y servicios, ya no vamos a hablar de transacciones, ya no vamos a hablar de clientes. Cuando yo hablo de clientes, pues te pongo un producto, lo empujo y veo si me lo compras o no. No me lo compraste la primera vez, pues la segunda vez te lo vas a encontrar igual, la tercera igual y con muy poca variación. Piensen cuando ustedes interactúan digitalmente, les llega un banner o un advertisement, ya sea en Instagram, Facebook, Google, lo que sea, o incluso cuando van a una tienda física. Es producto, precio, transacción. Y si yo no te lo compro directamente, el cliente va a seguir empujando eso. Y si te lo compro, la reacción normalmente se termina. Cerré la transacción, pum, next. Esa visión está absolutamente acabada y ya no funciona. Lo que funciona ahora es empezar a crear conversaciones con una audiencia. Cuando yo identifico una audiencia, y estoy aquí, un símil muy parecido es un artista de rock o un artista de música que genera una audiencia en sus grupos de fan, que básicamente va generando una relación que en algún momento puede o puede no terminar en una transacción comercial. Fíjense lo distinto. Entonces, para empezar a pensar en audiencia, yo tengo que irme mucho más atrás de la parte de experiencia, que es cuando básicamente se concreta una transacción, y tengo que empezar a pensar y conversar y generar ahí la interacción sobre la planificación, el ponerte la idea de mi producto, el generar confianza, el generar una relación. Para que eso, ojalá, termine en una transacción que tú puedas disfrutar la experiencia y después de eso tengo y debo continuar la relación con esa audiencia. Y se produce un ciclo virtuoso donde no solamente estoy generando una masa crítica muchísimo más grande con la que interactúo, pues ya no solamente son los clientes que me compran, ahora es una audiencia muchísimo más larga, sino que después de que me compran, después de que experimentan, pues vuelve este loop a retroalimentarse. Y para hacer esto, nosotros hemos identificado 6, por así decirlo,
jokers o comodines que podemos utilizar. El primero es, vamos a tener que crear un nuevo modelo de negocio. El segundo, vamos a tener que generar lo que nosotros llamamos un playbook de experiencia, que es de cierta manera normar la experiencia que entregamos a través de distintos canales. Vamos a utilizar data y actionable insight, vamos a hacer loyalty y personalización, vamos a hacer canales digitales y vamos a tener este factor wow que es sumamente importante. Como les decía, no vamos a hablar de cliente, vamos a hablar de audiencia y vamos a tener esta idea de que la experiencia es todo. Todo lo que vamos a pensar, nuestra transformación, nuestra reinvención, tiene que estar ligada a la creación de nuevas experiencias. Y esas experiencias van a ser monetizadas con nuevos modelos de negocio y van a ser habilitadas por tecnologías digitales basadas en datos. Y acá una estadística que me encanta, y es que si no pensamos así, el 70% de nuestros proyectos van a fracasar. Si pensamos con experiencia al centro, vamos a tener un retorno de inversión de 100 veces por cada dólar que invertimos. Entonces, como dirían los americanos, es un absolutamente no-brainer, o sea, no hay ni siquiera que pensarlo. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Y no lo estamos haciendo simplemente por lo que decía al inicio. Esta visión de centrarnos en digitalización, esta visión de no querer arriesgar, de no querer desprenderse. El concepto de desprendimiento, que es un concepto que se utiliza mucho en pivotaje de startup, requiere que yo asuma un costo interno, que yo asuma que voy a perder un canal, que yo asuma que voy a poner un producto que no está terminado en el mercado, que yo asuma que voy a perder clientes, que yo asuma que voy a dejar de ganar dinero. Para solamente ahí, cuando yo he asumido este desprendimiento, puedo tomar, al igual que la película Matrix, una decisión de me voy por transformar, donde voy a explotar mi negocio actual, el core business, lo voy a transformar, lo voy a reinventar, lo voy a reimaginar, o me voy por generar disrupción, me voy hacia lo nuevo. Voy a anticipar, voy a fomentar, voy a crear nuevas capacidades, nuevos negocios que se apalanquen en nuevos activos. Y sí, como dice un poco el banner, esto sí es posible hacerlo en Latinoamérica al nivel del best practice a nivel mundial. Porque otra de las cosas que ha pasado en los últimos años es que hoy cualquier organización en el planeta tiene acceso a las mismas capacidades a costos sumamente bajos. Si hablábamos hace 5 o 10 años, pensar en inteligencia artificial, pensar en un e-commerce, pensar en incluso omnicanalidad, pensar en multicanalidad, eran palabras que estaban restringidas para las organizaciones más grandes de nuestros países. Hoy una pyme puede estar funcionando con un CRM que paga por transacción o incluso es 100% gratuito, puede estar funcionando con un e-commerce, puede estar funcionando incluso con una app, 100% gratis. Y dentro de esto, el sí se puede, tenemos que tener tenemos que ser muy conscientes de que cuando vamos a transformar o generar disrupción, va a haber esta gravedad, nosotros la llamamos la gravedad corporativa, que pese a que definamos a alto nivel lo queremos hacer, para allá vamos, pongamos los equipos, pongamos los presupuestos, hagamos un plan, cuando bajemos a la ejecución, normalmente esta gravedad corporativa va a tender a que hagamos las cosas de la misma manera que las hemos hecho siempre. Lo he visto prácticamente con el 100% de nuestros clientes en Latinoamérica y organizaciones con las que hemos colaborado, que cuando terminamos los planes, lo que nosotros llamamos diseño de transformación o disrupción, y empezamos a ejecutar, parten comentarios como los que ves aquí. Parten comentarios como los que dicen, oye, reutilicemos capacidades, oye, yo tengo un gerente que me ha sido sumamente exitoso, ¿por qué no lo ponemos en este rol? Intentamos reutilizar, sin reconvertir, capacidades y activos que han sido utilizados para hacer el negocio de la misma manera de siempre. Y ahí vienen qué pasa, no solamente generamos unos Frankenstein medio extraños, sino que no somos capaces de capturar
esa transformación o esa disrupción que definimos y terminamos digitalizando. 4 elementos clave vamos a tener que tener en cuenta para llevar esto hacia adelante. El primero tiene que ver con el cliente al centro, ya se lo había dicho. El segundo tiene que ver con nuevas formas de trabajo. No basta con mandar a los equipos a training de Design Thinking o Agile, tenemos que realmente cambiar la gobernanza, cómo tomamos decisiones, cómo nos reunimos, cómo aprobamos elementos, etc. Tercero, uso de datos. Cada uno de los elementos que les he mencionado pues tiene una camada de datos sumamente fuerte que la está habilitando y la está permitiendo. Alineamiento y visión integral, sumamente importante, el ser capaces de tener una visión común, alineada, prácticamente en el 50% de nuestros clientes, cuando tú les preguntas transformación, disrupción, digitalización, no son capaces de distinguir la diferencia, incluso cuando definimos estrategias de transformación o disrupción, divergen en la interpretación de la misma. Entonces es muy importante que tomemos el tiempo de alinear y a través de ese alineamiento seamos capaces de avanzar hacia adelante. Como decía, sí se puede. En estos 2 años de vida que llevamos, pues hemos generado disrupción en seguro, en inversión, en banca, en retail, en salud. Hemos creado un neobanco, hemos creado el primer Banking as a Service de Latinoamérica, hemos creado un joint venture entre un banco y una empresa de telecomunicaciones para llevar banca a todo el mundo no bancarizado y que solamente con tener un número de teléfono celular pues pueda inmediatamente empezar a operar como un banco. Hemos transformado un banco a un banco 100% analítico. Hemos creado lo que nosotros llamamos North Star tecnológico, que es tecnología al servicio del negocio. No tecnología que básicamente sigue un roadmap tecnológico basado en estoy en la versión 1.1, me muevo a la 1.2, a la 3, a la 4, a la 5 y desconoce las necesidades de negocio. Hemos ayudado a varios fondos a adquirir y evaluar fintechs. Hemos creado programas de aceleración de marketing y centros de competencia en tanto analytics como marketing digital. Y les quería contar algunos ejemplos de esto para que vean que efectivamente sí se puede. O sea, primero transformación, un cliente donde fuimos capaces de cambiar la forma de vender tarjetas de crédito. Con esto que yo les decía, es decir, mira, no hablemos más de cliente, hablemos de audiencia. Y no busquemos poner un banner y que básicamente alguien dé clic y le vendimos la tarjeta de crédito, sino busquemos crear una relación. Busquemos que el cliente entienda lo que hacemos, entienda nuestro propósito, que se gane nuestra confianza. Y luego de eso, pues veamos cómo podemos recomendarle el mejor producto para cada cliente. Fíjense que esto es sumamente riesgoso porque pasamos incluso de la gestión del día a día, donde el cliente tiene targets de ventas de tarjeta, a no podemos tener targets de venta de tarjeta, pues ya no estamos vendiendo tarjetas, sino estamos creando relaciones. Ahora, con la potencialidad de que ojalá esas relaciones se transformen en efectivamente clientes. Y a partir de eso, fuimos capaces de aumentar 3x, o sea, 3 veces el mix digital, cuánto pesaba digital para el banco. Aumentamos 10 veces las ventas digitales. Y fuimos capaces de reducir 2/3 el costo de venta, el costo de adquisición. O sea, fíjense, cambiando el entendimiento, cambiando el enfoque, no solamente puede ser más efectivo, sino que también puede ser más eficiente, que es lo que se busca en digitalización. Pero en este caso, transformamos completamente la experiencia de venta del cliente. Un ejemplo de disrupción, también en la banca, y me gusta mucho utilizar banca porque es quizás una de las industrias que está más en el centro del huracán de transformación y disrupción, donde entran muchísimos players con legacy tecnológico, con capacidades muy fuertes y muy buenas que se han creado, y con organizaciones que han sido muy, pero muy exitosas. Entonces, si es posible transformar y generar disrupción en banca, el mensaje es que es posible hacerlo en cualquier industria. Y este segundo de disrupción, aquí creamos un neobanco, un banco 100% digital. Realmente fuimos capaces de entender al cliente y ponerlo en el centro, fuimos capaces de generar una nueva forma de distribución y fuimos capaces de generar desde Latinoamérica un banco 100% digital
que hoy puede competir a la par con bancos de Estados Unidos, bancos de Europa, de manera absolutamente abierta y como un igual. Un ejemplo de disrupción y transformación para una telco. Aquí mezclamos conceptos de transformación, conceptos de disrupción, nuevamente con el cliente al centro, cambiamos el modelo de negocio, cambiamos la forma de monetización, y acá fuimos capaces, solo en 2 meses, fíjense en esto, solo en 2 meses, acá nuevamente, y voy a hacer un paréntesis, cuando hablamos de el enfoque actual de transformación digital, ya no son estos proyectos a 20 años, 2 años, 5 años o lo que sea, sino es realmente empezar a mover la aguja en semanas. Nadie puede esperar 18 meses para ser capaz de empezar a conquistar los beneficios de transformación y disrupción digital. Y acá es un muy buen caso esto, porque solamente en 2 meses aumentamos 360% las ventas, fuimos capaces nuevamente de reducir el time to market 2/3 y aumentamos la productividad de los equipos casi un 80%. Aquí recuerdo que nuestro cliente tenía la hipótesis de que teníamos que contratar mucha más gente, que necesitábamos más gente, necesitábamos más capacidad, pues fuimos capaces de, con la misma gente, cambiando el mindset, cambiando el cómo se operaba, cambiando el modelo operativo, cambiando el proceso, transformándolo realmente y reinventando la experiencia del cliente, pues generar este tipo de impacto. Y finalmente, y esto es un ejemplo de disrupción en la experiencia, y es un ejemplo nuevamente de transformación y disrupción, un gran banco que se encuentra con una iniciativa de disrupción que le empieza a pegar muy fuerte, le está pegando muy fuerte, le está quedando clientes, pues reacciona transformando su oferta interna y al mismo tiempo generando una nueva oferta de disrupción. Una nueva oferta que parte con el cliente al centro, que parte con una propuesta de valor pensada en el punto de vista del cliente, donde ya no te ofrezco productos financieros, sino te ayudo a liberarte de cierta manera y a ser más libre, donde entendemos que el ahorro y la inversión para clientes absolutamente independiente del nivel socioeconómico que sean, el tener esos fondos les genera más libertad. Entonces empezamos a hablar otro idioma, empezamos a crear una interfaz muy distinta, empezamos a generar metas de ahorro, o sea, cómo te ayudamos a conquistar y llegar a esos pequeños metas que tienes o esas grandes metas como puede ser comprarme una casa, la jubilación o básicamente la educación de nuestros hijos. Y ese enfoque que uno podría pensar está únicamente para las élites, pues demostramos que es multisegmento y donde no obedece a una capacidad de inversión o de ahorro, como era la visión tradicional, donde yo ponía una pirámide y si tienes mejor o más dinero para invertir, pues te sirvo mejor, si tienes muy poco, pues ni te sirvo. Acá lo que hacemos realmente fue democratizar el ahorro y la inversión. Entonces, y ya con esto voy cerrando y pasamos a las preguntas. La gran invitación es partir, entender al cliente y su colaborador. El colaborador que es su trabajador, el que está en su organización, normalmente es el gran olvidado de los procesos de transformación y disrupción, y nosotros lo tratamos como igual. No hay proceso de transformación que no implique al colaborador o al cliente. Y tenemos que mirarlos juntos. Y a partir de esto, diseñemos experiencias. Este concepto es muy importante. No productos, no servicios, sino experiencias que sean memorables. Y cuando decimos memorables, es que estamos con ese círculo que les mostraba. Ese ciclo virtuoso de planificar, experimentar, recordar, donde si yo soy capaz de generar algo memorable, voy a ser capaz de continuar una relación contigo, tratarte como una audiencia que puede o no puede ser cliente, y utilizar datos para monetizar estas nuevas relaciones, estas nuevas experiencias de una manera distinta. Con lo cual, no me queda nada más que decir que, en nuestra opinión, nunca ha habido un mejor momento, tanto para innovar como para revolucionar, y que realmente, bueno, aprovechemos estas 3 cosas, o sea, innovemos para evolucionar, para revolucionar,
y aceleremos la transformación digital, que es la gran oportunidad que tenemos hoy frente a nosotros y que tenemos absolutamente todos los elementos para capturarla. El mayor limitante a la ejecución y el éxito de un proceso de transformación digital o disrupción digital no es la tecnología, no son los clientes, no es la regulación, no es el mercado, sino somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos en nuestros roles, en las organizaciones, donde nos cuesta muchísimo evolucionar y nos cuesta muchísimo movernos hasta nuevo paradigma. Así que con eso, pues, termino un poco esta conversación y abierto a las preguntas que tengamos. Bueno, JJ, la verdad que agradezco muchísimo, excelente presentación, muy inspiradora y, como decíamos al principio, muy, muy completa de contenido técnico y de experiencia que tenés vos, que creo que es una combinación fundamental. Pasando algunas preguntas que han llegado y aliento a que sigan enviando por el chat, tengo una de Patricia Murialdo, con un comentario y con varias preguntas, y ella dice: eso que las subsidiarias se están retirando de la TAM, Adidas, Nike, Reebok, ya se fueron. En la medida que las ventas sean digitales desde las centrales, los distribuidores privados tendemos a desaparecer. ¿Cómo la ves tú? También que China tiene problemas de materia prima, está entregando menos cantidad de la capacidad de compra que la TAM tiene. Muy buena pregunta, y yo creo que este cambio físico-digital que yo les hablaba hace que, de cierta manera, nuestra interacción con nuestros clientes sea más relevante que nunca. O sea, si algo ha hecho la pandemia es darle un nuevo sentido de vida a la tienda de barrio, a la tienda más pequeña, a la tienda que está ahí. Recuerdo antes de la pandemia yo usaba una estadística que está muy relacionada a esto, que es del 2000 al 2010 nos movimos en una tendencia donde se decía que el mundo iba a ser 100% digital, incluso que se iba a viajar mucho menos, que las aerolíneas prácticamente iban a desaparecer, que incluso uno iba a ir a visitar países y cosas con realidad virtual, que ya no iba a haber, todo iba a ser remoto, etc. Del 2010 al 2020, y coincide un poco con la pandemia, se produce el efecto contrario, que es básicamente la gente empieza a buscar nuevamente esta interacción persona a persona. Y esto se ve reflejado en este concepto de experiencia que nace, donde si vemos lo que pasa en Europa, que es una de las geografías que ha liderado esto, pues los productos o las interacciones con clientes se dividen en dos. Uno con una alta interacción humana y muy experiencial, donde yo realmente voy a una tienda a experimentar una tienda, o sea, voy ahí a de cierta manera tener un deleite, y otra 100% transaccional. Y un muy buen ejemplo de esto son los supermercados. Los supermercados empiezan a cambiar su formato a un formato mucho más pequeño, mucho más boutique, casi llamarle, mucho más gourmet, con productos que yo voy a experimentar y voy a básicamente a deleitarme con un asesor dentro del supermercado que me ayuda en la selección de estos productos. O sea, fíjense el cambio. Versus un modelo más macro, de hecho el que lidera esto se llama macro, donde son productos indiferenciados en pallets y no hay interacción humana, y yo simplemente voy tirando cosas a un carro y paso. Incluso Amazon hace su propia versión de esto con el primero, lanza el botón de Amazon, que es para un producto indiferenciado, como puede ser detergente, y cada vez que se me agota yo aprieto eso y me pide una orden de Amazon, y el Amazon Experience Store, donde yo voy, entro, me puedo tomar un café, puedo leer un libro, puedo experimentar los distintos productos de Amazon o productos curados con un curation. Entonces, este concepto de curation, que es de cierta manera, yo entiendo mi audiencia, yo entiendo al cliente y con eso la adapto y te ayudo en el proceso de selección, es donde realmente la tienda local tiene una oportunidad tremenda, pero absolutamente tremenda, porque los grandes han probado muy ineficientes para ser capaces de
de entender mis necesidades y darme una recomendación que se ajuste a mis necesidades. Entonces, producto indiferenciado, me da igual en qué store estoy, pero si quiero un producto que sea diferencial, pues normalmente voy a querer esta interacción más cercana. Entonces, es una gran oportunidad. Muchas gracias, JJ. Acá pasó algo muy curioso. Así, si habrá sido inspiradora tu conferencia, que acá hay una sugerencia de Carlos María Salvador, sugiero crear un grupo interesados en esta temática. Y ya hay varios que se anotaron para hacer un grupo, así que muy bien. Voy a trasladar una pregunta, creo que ya en la conferencia lo comentaste, pero está bueno reforzarlo, de Fernando Jurado, que viene de Ecuador, dice buen día. Fernando de Ecuador, saludos a todos y felicitaciones por tan brillante exposición y oportunidad brindada. En relación al modelo de negocio, ¿cómo debo afrontar la disrupción digital modificando mi modelo de negocio si yo soy productor de la gaseosa de color negro, sin dejar de ser la gaseosa de color negro que fue el principio de mi éxito? Vale, bueno, ese es un ejemplo clásico de donde el producto está centrado en el desarrollo de una adquisición de cierta materia prima y termina en un producto físico final. Hay una reinvención que va a cómo entender las distintas formas de vender más del producto negro del que habla, de la gaseosa negra, y eso le vamos a llamar transformación. Ahora, entendiendo los patrones de consumo, entendiendo tu distribución, entendiendo, y hay que ahí entrar y hurgar en los activos de tu organización, pues podríamos identificar activos sobre los cuales puedas construir una disrupción que hoy no estás viendo. Por ejemplo, imagínate que cuando hacemos esto nos damos cuenta que el activo más importante que tú tienes es una red de distribución muy fragmentada, muy capilarizada, y que te permite llegar a cualquier parte del Uruguay en horas. A partir de eso, yo puedo entender qué necesidades de los clientes podría suplir utilizando o apalancándome en ese activo. Y podría generar una empresa o un venture que no tiene nada que ver con la gaseosa negra, pero sí se apalanca en este activo muy importante. No te escucho, Germán. Estás en mute. No, te decía que siguen llegando comentarios de felicitaciones por la conferencia, mientras que recibimos algunas preguntas más. Yo te quería preguntar algo, y ¿cuáles serían tus primeros consejos? Pasa en América Latina, en Uruguay pasa mucho que la mayoría somos pymes, la mayor parte de las empresas son pymes, y muchas veces yo creo que, como tú lo decías, ejecución es lo que falla. Me encantó el concepto de gravedad corporativa, me pareció muy, muy, muy interesante. Pero para pymes de todo tipo, ¿no? Sobre todo que hay mucha gente, creo que en la audiencia, servicios, ¿cuáles serían tus primeros consejos para empezar a pensar en el cambio, ¿no? O en la disrupción? ¿Cuáles serían tus primeros consejos? A ver, yo te diría como, primero tenemos que entender dónde estamos. Okay. Ahí hay está el índice de madurez digital, que es una herramienta que nosotros hemos desarrollado 100% gratuita y que podemos hablar luego, Germán, de cómo disponibilizarlo para los oyentes de hoy o otros. Y eso te permite, de cierta manera, hacer un diagnóstico. Y a través de ese diagnóstico, pues puedo saber en qué nivel de madurez estoy. Ahí viene la gran decisión de Matrix, que es, ¿qué hago? ¿Me transformo o me reinvento? Mi negocio está en riesgo, está en evolución, hay un camino de transformación, hay un camino de reinvención. ¿Hacia qué lado voy? Aquí nosotros siempre decimos, y en mi experiencia lo confirma, es que no podemos pretender hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, es un error y normalmente se fracasa. Sí podemos partir con uno y luego
seguir con el siguiente, desfasarlo, etcétera, pero necesitamos un foco inicial y lograr tracción en uno antes de movernos al siguiente. Entonces yo diría que a partir, primero, entender dónde estamos, con ese entendimiento, ser capaz de decir, bueno, ¿cómo podría haber una transformación? ¿Cómo podría haber una disrupción? Tomar una primera decisión, no importa que esté errada, pero es más importante una decisión a tiempo que una decisión 100% correcta. Acá tenemos que operar con esta visión de reinvención y de fallo, o sea, fallemos mucho, fallemos rápido, aprendamos y sigamos, entonces puedo tomar una decisión, en 3 meses me di cuenta que no era la adecuada, me echo atrás y parto de nuevo, y no hay problema. Tenemos que tomarlo por eso y moverse hacia adelante. Buscar una tracción permanente, yo les diría que es uno de las claves de esto. Estás en mute, Germán. Estás en mute. Disculpen, pero disculpen. No, le decía que en honor del tiempo voy a trasladar la última pregunta para terminar en la hora que estaba prevista, y viene de Brenda Zúñiga de Bolivia. Dice, buenos días, soy Brenda desde Bolivia. Mi consulta es la siguiente: trabajo en un banco y, como tú comentaste, en el primer proceso de solicitud del crédito, declaración de cliente, recolectamos información, es útil para determinar su capacidad de endeudamiento. Por favor, ¿podrías explicar nuevamente de qué manera podemos hacer uso de esta información para crear una nueva experiencia en el cliente? Gracias y éxito por todo lo que hiciste. Bueno, hay realmente muchísima oportunidad y da para mucho. Pero algo muy fácil es, si yo entiendo a mi cliente y he sido capaz de entender sus patrones de consumo, sus patrones de gasto y sus patrones de pago, puedo ofrecerle una tasa personalizada de crédito, de consumo o hipotecario, o incluso ampliarle dinámicamente sus líneas de crédito. Entendiendo el patrón de consumo y entendiendo que muchas veces, al igual que ocurre en el NPS, pues lo que vemos del cliente es una parte de todo lo que es. O sea, en banca nos ocurre que normalmente los productos están divididos y hay un primer banco, hay un segundo banco, hay tarjetas de crédito dando vuelta. Entonces yo tengo que entender qué share of wallet tengo de ese cliente y cómo él, de cierta manera, distribuye su gasto. Normalmente los bancos hacen lo mismo que te acabo de decir, pero con un entendimiento muy binario. O sea, yo veo cuál es el ingreso de esta persona y de acuerdo a eso, pues tomo una assumption de cuál es su capacidad de endeudamiento, lo multiplico su ingreso por un número y le digo, tienes preaprobada esta línea de crédito. Absolutamente inútil y genera un vacío de riesgo bastante grande. En vez de eso, pues yo te digo, buceamos en los últimos 6 meses de gastos de la persona. Incluso si se acaba de mover, y voy a contar un caso que acabamos de hacer con un banco en México, ellos rechazaban muchísimos clientes por perfil de riesgo. Y básicamente iban al buró central de riesgo, veían un poco los créditos que tiene, veían un poco las deudas, veían si tenía impago o no, y de acuerdo a eso, pues un score, y eso rechazaba muchísimos de los clientes. Prácticamente rechazaba el 75% de todos los que aplicaban a tarjetas de crédito. Bueno, nosotros hicimos algo que a partir de eso y como un enriquecimiento del perfil del cliente, podemos generar otras medidas para básicamente entender su perfil. ¿Y qué pueden ser? Pues no puedo hablar mucho porque es confidencial. Puedo decir, por ejemplo, oye, súbeme tus 6 cartolas del banco anterior y súbemelas a mi web. Y con una herramienta de inteligencia artificial, pues analizo eso y soy capaz de generar una cosa. Oye, ponme tu perfil de Facebook. Y a partir del perfil de Facebook puedo entender si está casado, tiene hijos, con qué otras redes están, pertenece, está conectado con algunos otros clientes de mi banco. Hay un peer pressure muy fuerte en el adeudo. Y yo puedo usar incluso esa información y decir, oye, JJ, veo que estás conectado a Germán y Andrés, ¿me confirmas que son tus amigos? Sí, perfecto, entonces estoy
de cierta manera, abriendo al banco cierta información que es más personal, asumiendo que el banco la conoce, y por el lado del banco estoy enriqueciendo mi entendimiento, no solo del comportamiento financiero de este potencial cliente, sino de su entorno, con qué red está conectado, qué cosas hace, qué cosas no hace. Eso lo pongo todo junto y nos permite recuperar muchísimos de esos leads. En este caso, pues recuperamos un valor muy, muy relevante a nivel de porcentaje de los leads que se están perdiendo. Excelente, JJ. Germán, Sí. dame el derecho a una pregunta cortita para JJ. Bueno, por ser vos te vamos a dejar. No, solamente preguntarte tu opinión. Siempre, y he leído varios artículos también, y con respecto a la imitación, porque mucha gente dice, ¿para qué voy a hacer este esfuerzo si me van a copiar muy, muy rápidamente? Entonces surge un concepto que es esta imitabilidad. Desde tu perspectiva, que hablaste en este orden, digitalización, transformación y disrupción, mi pregunta es combatir la imitabilidad. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? O sea, yo te diría, lo primero, yo diría, la imitabilidad está ahí y de hecho no hay que, da igual. O sea, a mí el que alguien imite lo que estamos haciendo me da absolutamente igual. O sea, a mí me gusta mucho, hay un libro que se llama Blue Ocean, y yo tuve el privilegio de tener clases con los dos que escribieron el libro, Océanos Azules, y el libro te dice haz a tus competidores irrelevantes. O sea, cambia el juego, da igual que te imiten, cambia el juego, pero constantemente redefine. Y ellos constantemente van a llegar más tarde. O sea, lo vemos en el caso de Apple versus otro. Lo vemos en el caso de las grandes innovaciones. O sea, ahí hablamos de Uber. ¿Cuántas soluciones como Uber hay? Y bien, o sea, que proliferen, que básicamente que se desarrollen, y luego el mercado dirá. Pero eso obliga a estar constantemente transformándose y reinventándose. En este contexto de disrupción y transformación, lo peor que puede hacer una organización es desconocerlo y decirlo, como me van a imitar, mejor hago algo fácil. Porque ya no es ni siquiera el que te vayan a imitar, es que te vas a volver irrelevante. O sea, y es otra cosa que por tiempo no tocamos en esta conferencia, pero la pelea hoy es una pelea de relevancia. Es una pelea de cuántos minutos al día, a la semana o al mes yo tengo de atención de mis clientes o potenciales clientes. Y normalmente las empresas tradicionales pues tienen pocos minutos y son destructivos. Y cuando digo destructivo es que generan una mala experiencia y un mal impacto en el cliente del otro lado. Ejemplo clásico, seguro. ¿Cuándo me relaciono con la empresa de seguro? Para pagar, destructivo, porque nadie quiere pagar, y cuando tuve un siniestro para que me lo arreglen. Y es el más destructivo de todo porque esos procesos que están mal pensados, han sido digitalizados y no transformados ni reinventados. Entonces llega un disruptor al mundo de los seguros y dice, mira, yo voy a cambiar esto, y voy a cambiarlo de una relación destructiva a una positiva, donde te voy a ayudar a ti a, por el medio de un seguro, que seas más, que tenga una vida más sana. ¿Cómo? Pues te voy a dar una prima de seguro que va a ser variable. Y va a ser variable dependiente de si caminas 10.000 pasos al día, dependiente de si comes bien, dependiente de si manejas de una buena manera, y dependiente de si vas al gimnasio. Mientras más cosas saludables hagas, menos vale tu prima. Y no solamente esto, sino te va a dar la información y lo convierto en un juego. Con lo cual pasé de ser algo irrelevante a estar realmente en el forefront, o sea, en la marquesina de lo más importante del cliente. Gracias, JJ. Brillante, brillante. La verdad que creo que todo lo que estamos acá nos gustaría seguir de largo, porque está realmente muy interesante, la audiencia no ha bajado y creo que todo el mundo está muy, muy contento. No tengo duda que no fue la mejor forma de haber cerrado este ciclo de la Cámara de Eventos junto con la Cámara de Comercio y Servicios. Yo, JJ, te quiero agradecer mucho tu presentación, tu tiempo,
generosidad en compartir tu experiencia, que ha sido muy buena. Y bueno, te dejo las palabras de despedida antes de cerrar quiero darle la palabra al gerente de gremiales, a Santiago Mació de la Cámara de Comercio, pero espero que haya estado cómodo, JJ, y bueno, si quieres dar un mensaje final, escuchamos. O sea, agradecer la invitación, siempre es un placer colaborar contigo, Germán, contigo, Andrés, y en este caso con la Cámara. Animarlos a todos los que están acá a realmente aprovechar la oportunidad que tenemos enfrente de transformar o reinventarse, aprovechar lo bueno que están haciendo en Uruguay, que realmente me saco el sombrero, como se dice el dicho de esto de campo, porque realmente están sentando unas bases para un futuro que veo muy, pero muy prometedor y que los puede posicionar como un polo de digital para Latinoamérica. Así que ánimo, el empezar siempre es difícil, pero si no fuera difícil no lo haríamos, ¿no? O sea, eso es lo que tiene de entretenido esto. Gracias, JJ, y ojalá que superada la pandemia en la región te podamos tener en Uruguay en forma presencial en poco tiempo. Y ahora, Santiago, dejo la palabra para cerrar el ciclo. Muchas gracias, Germán. Un gusto, Juan José. El agradecimiento por estar presente en el día de hoy y por toda tu capacidad para brindar una excelente conferencia. Germán, desde la Cámara de Comercio estamos ampliamente satisfechos por este ciclo de conferencias de disrupción estratégica que se ha organizado y respaldado de parte de Cámara de Eventos del Uruguay y Flu Marketing. El agradecimiento a ti, el agradecimiento a Andrés Silva en Santiago de Chile, y la verdad que estamos sumamente satisfechos por este ciclo. Un nivel extraordinario de cada uno de los 6 expositores que tuvimos en el ciclo, un nivel de participación que demuestra el interés, no bajó nunca la cantidad de participantes en cada una de las exposiciones, y eso habla a las claras del nivel de satisfacción, al igual que los comentarios que en cada una de las conferencias se brindaron. Así que estamos sumamente satisfechos. Ojalá podamos estar realizando alguna otra instancia similar en el correr del año. Como muy bien lo decía Juan José, son necesarias y oportunas este tipo de instancias porque a pesar de la complejidad de la pandemia, el mundo continúa marchando y nos empuja a estar justamente recorriendo otros caminos, y bueno, hay que estar informado, hay que estar asesorado, hay que saber todo lo que tenemos a nuestra disposición, que es muchísimo, y bueno, y este mundo actual así lo requiere. Así que desde la Cámara de Comercio del Uruguay, el agradecimiento, las felicitaciones por este ciclo, y bueno, a seguir por este mismo camino. Santiago, muchas gracias. Y bueno, no queda más que despedirse, como decía al principio, con un poco de nostalgia, porque cada 2 jueves, desde marzo comenzamos. Y bueno, muy agradecido al soporte que dio la Cámara. A Santiago, muchas gracias por tu apoyo, a Florencia, a Natalia, a las chicas de comunicaciones, y a todos los socios de la Cámara de Eventos y los socios de la Cámara de Comercio, y también a la gente que sumó del exterior. Hemos tenido mucha gente de toda América Latina que se ha sumado. Nuevamente, Andrés, gracias por tu apoyo. Y bueno, JJ, ya te lo dije, sos bienvenido en Uruguay siempre. Gracias por tu... Ya todo el mundo me está pidiendo la grabación, todo el mundo quiere escucharte de vuelta. Así que la verdad que un éxito y un broche de oro para este ciclo. Así que gracias a todos. Buena jornada, a seguir cuidándonos todos. Y bueno, ya estamos, cada vez falta menos para volver a algo parecido a lo normal. Así que gracias por estar y seguimos en contacto. Que pasen Un muy bien. abrazo, que esté muy bien. Abrazo. Chao, chao. Chao, chao.